Pues sí, nos pasa a muchas. Todas y todos nos empapamos de modelos y roles patriarcales que nos condicionan desde pequeñas. Aprendemos a encajar en la sociedad a costa de anularnos, digo, y vivir vidas que nos desconectan de nuestro auténtico ser, sin siquiera darnos cuenta. Los modelos patriarcales de maternidad, belleza, sexualidad, cuidado de otros, pareja y desarrollo profesional nos marcan de manera que nos boicoteamos y esclavizamos. Los síntomas emocionales más comunes de repetir estos patrones son sentirse agotada, deprimida, insegura, ansiosa, apática o irritada. Y cuando detectamos alguno de estos patrones, nos sentimos culpables por no ser más fuertes, por no saber poner límites o por no cuidarnos más, como si hubiésemos elegido esa horrible programación. Nunca elegimos crecer en una sociedad que anula los valores femeninos en hombres y en mujeres, pero tenemos una capacidad enorme para desprogramar lo aprendido y reconectar con nuestro auténtico ser. Bienvenidos a el podcast Arcoiris de Personajes. Este texto que he leído no ha sido escrito por mí, sino por la invitada de hoy, Alba Cochón, a la que te doy la bienvenida y te voy a pedir que te presentes. Bueno, pues hola, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por también leer ese parrafito, ese texto como introducción, porque creo que ayuda a dar un poco el contexto de mi visión de mundo y mi visión de vida. Mi nombre es Alba Coxon, como ya has dicho, soy life coach personal y me dedico principalmente a trabajar con hombres y mujeres el tema de los condicionamientos de género, para precisamente acompañar a las personas en ese proceso de desprogramación que has mencionado en el texto, para precisamente poder liberarnos, digamos, de todos los condicionamientos que de alguna forma hemos absorbido desde pequeñitas y desde pequeñitos, y hacer ese proceso de reconexión con quien realmente somos y empezar a gestionar nuestra vida de acuerdo a nuestro ser, ¿no? En ese sentido. Así que ese es mi trabajo. Hago sesiones individuales y también formación grupal. Y nada, básicamente ese es mi trabajo. No sé si tienes alguna pregunta más concreta de presentación que quieras que comparta. Me encantaría que hablases de ti, si te apetece, de tu infancia. ¿Cuál es el personaje detrás de este proyecto profesional? ¿Cuál es la persona? Muy bien, pues infancia. Yo me he criado en un contexto bicultural y bilingüe. Mi padre es inglés y mi madre española. Y creo que eso es una cosa que ha marcado profundamente mi infancia, porque el hecho de criarme con dos culturas hizo que desde muy pequeña observara todos estos condicionamientos, estos patrones, que en mi casa podía percibirlos simplemente por el hecho de proceder de dos nacionalidades diferentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre me ha fascinado la mente humana, cómo interactuamos, cómo intentamos plasmarnos en el mundo, pero al mismo tiempo nos estamos escondiendo en él. Es como una parte curiosa, ¿no? Y de alguna forma siempre me ha fascinado esa parte. Y creo que esa parte bicultural y esas observaciones de condicionamiento ha sido el empuje a seguir prestando atención a qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está haciendo que yo sea más de una manera o más de otra, o que me comporta más de una manera o más de otra, ¿no? Y me fascinaba sobre todo ver que lo que se daba por hecho como algo bueno en una cultura, en la otra se veía como algo malo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, muy chico, pero que me hacía mucha gracia con mis abuelas, ¿no? Mi abuela inglesa, mi abuela española, ¿no? De alguna manera, cuando iba a Inglaterra,
yo, claro, tenía la cultura española para mí más arraigada porque me he criado en España. Entonces aquí una señal de confianza, por ejemplo, con la familia, es cuando tú hablas de forma directa con la persona, no estás todo el día dando gracias, por favor. Sobre todo el gracias y el por favor es como una cosa que cuando ya tienes confianza con la persona, en España muchas veces se omite, ¿no? Es como que ya se da por hecho, ¿no? Sí. Y en Inglaterra es todo lo contrario. Precisamente cuanto más respetas, cuanto más cercano, cuanto más te importa la persona, más gracias y más por favores tienes que incluir de alguna manera, ¿no? Entonces era curioso porque mi abuela de Inglaterra me veía como muy mal educada porque no decía suficientes por favores, pero al mismo tiempo mi abuela española me veía como distante porque le pedía por favor y gracias muchas las cosas, como ¿qué le pasa a esta niña con el por favor y el gracias? Como si estuviera en una tienda, que soy tu abuela, que hay confianza, que no es necesario, ¿no? Y entonces me hacía mucha curiosidad, digo, siendo yo la misma persona, queriendo ser educada en ambos contextos y sintiendo cercanía en ambos contextos, mi actitud se percibe como mal educada o falta de confianza tanto en un entorno como en otro, ¿no? Entonces ahí para mí era el ejemplo brutal, buenísimo, de decir, claro, digo, yo soy la misma persona, mi intención es la misma, pero cómo lo está percibiendo el mundo es totalmente otro, únicamente por el contexto social en el que se ha criado cada persona, ¿no? Entonces, ese ejemplo es muy, muy sutil, pero digamos que viví durante toda mi infancia miles de ejemplos de ese tipo, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de cuestionarme a mí misma y de observar esa percepción del mundo en contraste con lo que yo pretendía transmitir y lo que se recibía, ¿no? Como que eso de alguna forma definió muchísimo esa infancia, ¿no? Claro. Después, dime. Luego pasaste, quizás es un salto muy grande, pero llegaste a la universidad y decidiste elegir la psicología. No, Como, ¿no? no, ¿Qué realmente no he pasó ahí? llegado. Vale, ahí pasó. Siempre me había encantado la psicología, la mente humana y toda la parte, pues eso, de exploración de la mente, pero en mis años adolescentes, de alguna forma otra cosa que me pasó durante la infancia era la sensación de tener mi vida ya programada. Yo iba al colegio con 6 7 añitos y yo ya me agobiaba de pensar, decir, madre mía, me quedan todavía mínimo 10 años más de venir de lunes a viernes, de 8:30 a 3 de la tarde, a un sitio, a unas cosas, a todo estructurado, mínimo hasta los 16 años. Y era, no tengo elección. Era esa Sí, sensación de decir que, aunque me encantaba aprender, yo era buena alumna y buena estudiante en ese sentido, me frustraba pensar que mi vida ya estaba programada, ¿no? Entonces yo tenía muchas ganas de empezar a elegir y de siempre iba eso conmigo. Entonces cuando llegué a los 16 años, cuando terminé la formación obligatoria, en ese momento eh, estaba como un poco harta del sistema educativo en el sentido de que sentía que pasaba muchas horas invirtiendo en cosas que realmente no eran de mi interés o no eran acordes a mis valores o mi forma de ver la vida y como que se imponía dentro de los estudios, había mucha cantidad que no iba conmigo y no iba con mi forma de aprender. Entonces, bueno, hice el bachillerato y ahí ya empecé a elegir y me di cuenta de que a pesar de encantarme la psicología y de encantarme toda esa parte, cuando me metía en lo que a mirar la carrera, veía que había muchas asignaturas, muchas formas de enseñarse, mucho estilo educacional que no iba para nada conmigo. Y el simple hecho de pensar de ahora pasar otros 4 años con una vida marcada, echando un montón de horas de mi tiempo en algo que no me apasionaba en sí y tal, lo veía como tal pérdida de tiempo y de frustración que tuve claro que no quería seguir ese camino, ¿no? wow. Entonces, ¿Qué hiciste? entonces rompí un poco el patrón, ahí en ese sentido que nos marcan, ¿no? Guau, si no sigues y no haces una carrera no vas a ser nadie, todo este bombardeo que tenemos en la sociedad. Y no le hice caso, seguí mi camino. Entonces en ese momento estaba muy inquieta de hacer algo de aprendizaje y que realmente me apasionara, me gustara en contenido y en forma. Entonces elegí hacer un grado superior de audiovisuales, que era otra pasión que me encantaba, de transmitir, ¿no? De cómo podemos contar historias y cómo podemos transmitir a través de la comunicación y de la pantalla la visión del mundo, ¿no?
Y entonces decidí hacer un grado superior de realización audiovisual porque eran un estudio que me encantaron, fueron 2 años preciosos de práctico, realmente aplicado a algo, realmente sentía que era útil el tiempo que yo invertía en ello. Y bueno, fue un placer, fue una formación que me encantó, pero sí es verdad que cuando lo terminé no vi que el camino laboral encajara de nuevo conmigo. De nuevo, vi que el proceso laboral para ejercer en esa profesión implicaba muchísimo tiempo de, por un lado, contactos y por otro lado, trabajar por amor al arte. Es decir, yo empecé a hacer prácticas en algunos sitios que eran 16 horas de rodaje sin cobrar un solo euro. Entonces, claro, eso era imposible complementarlo con otro trabajo que me dé para comer, ¿no? Entonces, de repente vi que el sacrificio para llegar quizás algún día a un puesto implicaba de nuevo un montón de años muy descolocados y muy de invertir mi tiempo en algo que sentía que no iba a estar viviendo, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, ahí dejé un poco el camino de audiovisuales y empecé mi exploración con el tema del desarrollo personal y la psicología, pero un poco por mi camino propio. En vez de haciéndolo a través de la carrera, tal y como se suele formar uno, pues empecé a hacer muchísimas formaciones, digamos, alternativas, explorando y encontrando algún método que sí sintiera yo que estaba alineada conmigo. Y ahí en ese proceso de exploración fue cuando descubrí el coaching. Y entonces cuando descubrí el coaching, ahí ya sí me certifiqué, hice como un máster de un año y me formé y me certifiqué como coach y ahí empezó, digamos, ya mi trabajo como profesional en el mundo de la ayuda. Wow. Ok. Escuchándote, me pregunto, Sí. ¿cuál ha sido tu viaje profesional Uh-huh. y personal de sentirte programada, Uh-huh. sentirte con todo lo que conlleva el sufrimiento o sentirte frustrada con el rol que te coloca en determinado sitio? ¿Cómo ha Sí. sido el proceso de vivir tú la programación y tener tus Mm. dudas de, wow, siento que tengo una necesidad gigante de cambiar, de Mm. transformarme? ¿Y cómo fue el proceso de conseguirlo? ¿O Vale. qué hiciste? Sí, pues a ver, ahí yo tengo un caso un poco especial porque me siento tremendamente afortunada porque volviendo a mis padres, aparte de la parte bicultural y tal en la que nací, ellos ya eran dos personas que se habían trabajado tremendamente a ellos mismos. Ellos dos habían venido de familias muy humildes, muy tradicionales, totalmente de otra época y en su juventud sintieron ese empuje, ¿no? De decir, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Entonces ellos iniciaron su propio camino de desarrollo personal, de autoconocimiento y de todas estas cosas, además en una época y en unos años que era más raro y se veía como cosas de hippie, ¿no? Como una cosa que no se le hacía tanto caso, ¿no? En la inteligencia emocional y todas estas cosas. Entonces, claro, yo nací en una familia donde el desarrollo personal, la autenticidad, el funcionar con valores, el ser autocrítico, el observarte a ti mismo, el responsabilizarte de tu mundo, de alguna forma todo eso fue parte de mi infancia, ¿no? Entonces, por un lado yo tenía una suerte enorme porque ya tuve un entorno que ya me permitió ser desde la infancia en ese sentido. Pero mi proceso es casi inverso a la de la mayoría de la gente. En mi entorno me permitían ser, pero ¿qué me pasó a mí? Que cuando empecé a salir al mundo, fuera de mi familia, me di cuenta que el mundo no funcionaba igual, que la comunicación no era la misma, el nivel de responsabilidad, de autoconocimiento, de autocrítica, todo eso era casi inexistente, ¿no? Entonces yo empecé a sentirme muy bicho raro en la Wow. adolescencia. Empecé Wow. a sentirme muy bicho raro en la adolescencia porque sentía que, pues eso, que mi manera natural de funcionar con el que yo había aprendido a relacionarme con otras personas, que era el entorno familiar, no se correspondía en absoluto con la forma de relacionarse en el mundo. Entonces yo hice un proceso inverso. Ahí fue cuando yo empecé a ponerme mi máscara. Yo venía como desde el ser, ¿no? Y en ese momento, claro, entran todos esos mecanismos inconscientes, ¿no? De querer ser aceptado, ser reconocido, tener tu identidad propia, romper con la familia. Y en todo ese proceso, ahí fue cuando yo empecé a ponerme máscara. Obviamente no de forma consciente, de eso me di cuenta después, ¿no? Pero en la adolescencia
digamos que fue cuando empecé a esconder mi ser y porque me di cuenta que mi forma natural de ser clara, de decir las cosas, de toda esa gestión relacional no encajaba y se veía con rechazo o con rareza o con juicios, ¿no? Y todo eso, claro, me hacía sentir tremendamente insegura porque obviamente mi autoestima no estaba definida todavía como todos los adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó mi proceso de moldearme yo a la sociedad, de ser más normal, como todo el mundo. Y bueno, quizás en la parte laboral no tanto, como he descrito tanto, esa parte quizás siempre la he tenido más mía, pero sí en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones personales dentro del trabajo sobre todo en la interacción humana. En la interacción humana fue donde realmente empecé a poner máscaras, ¿no? Y sobre todo a limitar la porción de mí misma que mostraba al mundo, ¿no? Limitaba mis reflexiones, me volvía como más simplona, me hacía más tontita, ¿sabes? En el sentido porque mis reflexiones muchas veces era como, ¿qué está hablando esta? ¿No? Es decir, era tal nivel de incomprensión que yo sentía que me simplifiqué, por decirlo así, ¿no? Wow. Sí. ¿Qué pasó? Yo creo que mi momento de detonación de hasta aquí fue, bueno, después de estudiar los audiovisuales, decidí, bueno, me encantaba viajar y para mí el contraste de culturas y tal ha sido de las cosas que más me ha hecho crecer. Entonces tenía claro que no quería dedicarme a los audiovisuales por el camino que suponía. Y dije, bueno, voy a buscar algún trabajito de cualquier cosa que me dé para vivir y tal mientras y que me aporte viajar. Y entonces descubrí la profesión de azafata de vuelo, de tripulante de cabina. Y dije, pues venga, me voy a meter a tripulante de cabina. Y ahí fue súper interesante porque descubrí un montón de condicionamientos en ese Wow, sentido. wow, Me wow, di wow. cuenta de que tenía tremendo, claro, yo siempre me había sentido súper feminista, ¿no? Con unos valores súper tal. Y de alguna forma me di cuenta que sentía como un choque conmigo misma, como cierta hipocresía por dedicarme a esa profesión, porque era una profesión que yo desde fuera lo veía como muy fomentando la mujer objeto. La estética controlada, Total. el comportamiento controlado, todo monita, joven, tal. Entonces era como decir, guau, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Por qué tengo tanto rechazo a esta parte? ¿No? Y empecé a ver con más profundidad, digamos, todos esos condicionamientos. Me empecé a dar cuenta, porque claro, mi pasión de viajar es decir, no voy a permitir que estos condicionamientos o esos miedos, ¿no? De convertirme en algo que no soy en ese sentido, me defina y me aleje de esta opción, ¿no? Entonces yo me metí de lleno, me formé, estudié, conseguí trabajo y entonces empecé a darme cuenta de que yo misma tenía muchísimos juicios, ¿no? hacia las mujeres en ese sentido, hacia mí misma, de que simplemente por el hecho de maquillarme o por ir con vestidito o con ir con tacones, ya estaba siendo superficial, ya estaba siendo mujer objeto, ya estaba siendo todo eso, ¿no? Y cuando empecé realmente a ejercer, me di cuenta de que para nada, ¿no? De que yo sigo siendo yo, de que unos tacones o un maquillaje o una falda no me define. Lo que me define al final soy yo, ¿no? Cómo actúo yo en el mundo. Entonces empecé a darme cuenta de que yo misma tenía muchos prejuicios, ¿no? Hacia qué es ser feminista o qué no, o qué es ser una mujer empoderada y qué no, qué es funcionar de acuerdo a lo que la sociedad espera de ti y qué es funcionar de acuerdo a ti mismo, ¿no? Entonces, meterme en ese entorno aparentemente tan superficial me sirvió para profundizar muchísimo en esos conceptos, ¿no? Entonces, inicialmente me fue súper útil, pero sí es verdad que, ¿qué pasó? Que después de un año, 2 años trabajando ahí, el entorno en sí era bastante más superficial del que yo venía, ¿no? De mis padres, desarrollo personal, todo súper profundo, súper tal, muchos de sus amigos, de mis amigos también, ¿no? Del bachillerato, yo hice bachillerato de arte, entonces, guau, la gente era súper guay porque ahí sí encontré gente afín a mí, decir, guau, personas que también Claro, son inquietas en estas claro, cosas, ¿no? claro. Entonces, bueno, claro, entré en ese ambiente y ¿qué encontré? Encontré mucha gente que funcionaba con muchas máscaras, ¿vale? Era todo máscaras, de hecho. Entraba las conversaciones del día a día en el trabajo, todo era muy superficial, ¿no? Entonces, al principio lo que te decía, yo me moldeé a esa superficialidad para encajar, para no
tener problemas en el trabajo, ¿no? Si se espera de mí que, bueno, me limito a esto, pues yo me limito a esto y esto. Pero ¿qué pasa? Después de 2 años haciendo eso, empecé a pasar por una crisis propia, ¿no? Empecé a realmente sentir una falta de autenticidad, sentir contradicciones entre mis valores y la forma que tenía de actuar, no tanto la profesión en sí, sino cómo yo me comportaba en esa profesión, ¿no? Y digamos que después de 2 años, ahí fue que digamos cuando explotó un poco todo y me di cuenta de que a pesar de haber tenido todas esas herramientas y acompañamiento en mi infancia, de todas esas cosas, realmente yo no lo tenía integrada porque no estaba siendo capaz de ser auténtica en mi entorno laboral, en mi vida, en mis relaciones personales, en mi relación de pareja, ¿no? Había muchas carencias en ese sentido y muchas máscaras ya puestas, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, me di cuenta de que lo noté a través de, pues, un poco lo que he descrito en el texto, ¿no? Una ansiedad, una apatía, culpándome todo el rato, mucho ¿no? de que soy yo la que tengo un problema por ser inconformista, todo el mundo es feliz en esta superficialidad y soy yo la que tiene un problema porque no lo es, ¿no? Entonces me vi como en un dilema y unas sensaciones bastante negativas y entonces ahí fue cuando eh, empecé con el coaching, primero como clienta, porque decidí buscar ayuda por primera vez, ¿no? Decir, vale, llevo toda la vida trabajando sola, toda la vida trabajándome a mí misma sola, ¿no? Pero nunca lo he hecho con un profesional, nunca lo he hecho con acompañamiento, nunca he verbalizado todo esto que tengo dentro delante de otra persona a ver qué demonios es todo este caos, ¿no? Y ese fue el punto de inflexión, cuando por fin me atreví a pedir ayuda por primera vez, en ese sentido de decir, ¿qué puedo hacer con esto? Necesito conocerme de verdad, necesito comprender qué está sucediendo aquí para empezar a poner mi vida en orden, porque hay algo que no está en orden, ¿no? Entonces dejé el trabajo, eh, me hice la parte de coaching, primero como clienta, y ya después ahí encontré un método de trabajo brutal para cuestionarnos, para entender nuestros mecanismos mentales, para entender nuestros condicionamientos, las dinámicas, todas las cosas. Fue como un mundo que se me abrió ahí de conocimiento y de experiencia. Y ahí empezó mi pasión y empecé ya la formación que te he dicho antes como coach, de certificarme y tal. Entonces yo creo que lo que decías, ¿no? El punto de inflexión y el punto de detonación fue a partir de ese trabajo de tripulante de cabina que me Wow, retó a mí misma, me retó a mí misma. wow, inesperado. Mucho. Me encanta, me encanta. Am, Mm. ¿Qué función tiene esta máscara? Porque es un tema profundo de por sí. Si te Sí, apetece, podemos hablar por sobre ello. supuesto. Básicamente la máscara, a ver, funciona de una forma bastante simple y realmente son mecanismos que tenemos todos dentro y son necesarios hasta cierto punto. La máscara al final es básicamente nuestra parte egótica, ¿no? Si diferenciamos nuestro ser y nuestro ego, son como las dos identidades, ¿no? Una es como la auténtica y otra es la construida, ¿no? Que muchas veces se asocia al ego como algo negativo, algo malo. Bueno, el ego es algo que todos tenemos y es un mecanismo necesario, ¿no? El ego tiene la función en la infancia y en parte de la adolescencia precisamente ayudarnos a obtener desde fuera todas aquellas cosas que no somos capaces de tener por nosotros mismos, porque todavía somos seres dependientes, ¿no? Entonces, en la infancia todos tenemos la necesidad de ser protegidos, de ser cuidados, de ser amados, de ser respetados, ¿vale? Tenemos todas estas necesidades, tanto físicas como emocionales o psicológicas. Entonces, el ego es el que nos ayuda a encontrar eso fuera. Entonces empezamos inconscientemente a construir una identidad. Entonces, por ejemplo, si me comporto de esta manera, consigo la atención de mis padres. Si me comporto de esta otra manera, consigo el rechazo de mis padres. Entonces ahí ya empieza a haber unas primeras programaciones, decir, si voy por aquí, seré protegida, seré amada. Si voy por aquí, seré rechazada, seré aislada. Entonces el ego es el que se encarga de que tú siempre vayas yendo a aquello que necesitamos, ¿no? Entonces, esa es la principal función de las máscaras, por decirlo así, que es comportarnos de acuerdo a lo que necesitamos obtener desde fuera, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Este mecanismo es súper necesario, como he dicho, durante la infancia, porque sí somos seres dependientes. En ese momento no podemos construir una autoestima propia, no podemos funcionar desde el ser, porque ni siquiera tenemos todavía esa conciencia propia.
Entonces, no podemos cuidarnos en todos los aspectos. Entonces, realmente el proceso natural que todos deberíamos tener es cuando empezamos a trasladar a la adolescencia, que empezamos a crear nuestra identidad propia, es precisamente, que es la parte que me encantaría que la sociedad nos ayudara en la educación a hacer, es aprender a dejar ahora el ego en ese segundo plano, que es el que nos ha ayudado a funcionar y a sobrevivir en el mundo mientras éramos dependientes, y ahora tenemos que sustituirlo por el ser, que es bueno, lo que yo siempre defino como el ser, que es empezar a funcionar desde nosotros mismos y hacer la transición de obtener todas esas cosas que hasta ahora hemos buscado fuera, empezar a conseguirlos por nosotros mismos. Entonces, cuando empezamos a funcionar desde el ser, es precisamente decir, vale, la autoestima, el sentirme respetada, el sentirme querida, amada, reconocida, valorada, todo ese tipo de emociones y sensaciones con nuestra propia identidad, la tenemos que empezar a buscar por nosotros mismos. Mientras seamos dependientes de lo externo, es cuando empezamos a tener todo ese altibajo y dinámicas insanas, porque estamos poniendo nuestras propias necesidades en que sean los demás los que lo cubran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente esto no se enseña, por supuesto, la parte de la transición esa no se enseña a hacer, ni se menciona ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la etapa adulta y seguimos en el modo egótico, por decirlo así. Es decir, el ego sigue siendo el que dirige. El ser está ahí en segundo plano, que nos da grititos de vez en cuando de «hey, no me estás haciendo caso, no me estás teniendo presente», ¿no? Pero el ego sigue dirigiendo. Entonces, la máscara sería básicamente eso. Los adultos, es decir, cuando estamos en la etapa adulta y seguimos adornando o deformando de alguna forma nuestra visión del mundo, nuestras emociones, cómo sentimos, cómo pensamos y todo lo que nuestro yo completo, de alguna forma lo deformamos un poco para buscar esas necesidades. Entonces, si yo necesito sentirme aceptada, por ejemplo, pues cuando voy, por ejemplo, al trabajo como azafata de vuelo, pues para sentirme aceptada, pues sé que tengo que ponerme la máscara de niña mona, un poco simplona y un poco sencillita, porque ese modelo de mujer en ese entorno es la más aceptada. Entonces, como yo quiero ser inconscientemente aceptada y amada, no quiero sentirme mal ni sentirme fuera de lugar, automáticamente me adorno y pongo esa máscara, ¿no? Entonces esa sería la función, esa es señal de que el ego es el que todavía está dirigiendo. Entonces, la transición bonita es precisamente eso, empezar a darnos cuenta de todos los contextos en los que usamos máscaras, tanto de lo más superficial a lo más profundo, incluso con nuestras parejas, nuestros padres, o sea, nuestros seres más queridos también ponemos máscaras porque también tenemos miedos enormes a ser rechazados, a no ser comprendidos, a toda esa parte, ¿no? Entonces, ese miedo es el que nos dirige. Cuando vamos con las máscaras, básicamente lo que estamos es dirigidos por el miedo. Tenemos miedo a ciertas consecuencias, miedo a ciertas reacciones, y entonces las máscaras nos protegen de ese miedo, de esas reacciones. Y en cambio, el baile hacia el ser es precisamente, en vez de empezar a protegernos del mundo, es empezar a cuidarnos en el mundo. Entonces, es el foco de decir, vale, tengo que estar en paz y conocerme bien a mí misma para poder amarme a mí misma, para poder respetarme a mí misma, para poder sentirme valorada por mí misma, ¿no? Y desde esa gestión auténtica me muestro en el mundo. Y habrá personas en el mundo que encajen con nuestro ser y personas que no encajen con nuestro ser. Pero eso no nos hace mejor o peor o nos anula de ninguna manera cuando viene realmente desde el ser. Cuando yo realmente tengo confianza en mi amor propio, aunque otra persona no me ame porque no soy afín a lo que eso represente en esa persona, realmente a mí no me trastoca la autoestima, porque entiendo que es su mundo, que es diferente al mío, que no coincide, pero ya está. No me hace a mí sentirme de que yo tengo algún problema, de que yo he hecho algo mal, de que yo debo cambiar algo, ¿vale? Entonces ese es un poco el baile, ¿no? de las máscaras. Entonces, eso, resumiendo, la máscara sería como el funcionamiento más egótico y el objetivo para sanar y para encontrar ese equilibrio emocional y equilibrio interno es precisamente hacer esa gestión de cómo nos relacionamos en el mundo desde nuestro ser, en ese sentido. Qué bueno, gracias. Me gustaría ahora hablar sobre el sufrimiento,
porque en este baile entre la máscara y el ser hay Sí. momentos de sufrimiento, tanto... Y hoy en día, con todo lo que un montón Sí. de personas estamos interesadas en el crecimiento personal Mm. y una parte de este idolatra el éxito y la felicidad. Am, Mi punto es, ¿cómo vives tú tu propio sufrimiento? Vale, pues para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes el darme cuenta de que no hay emociones malas. Las emociones malas no existen, hay emociones duras, pesadas, difíciles, pero no son malas. Entonces, para mí, eso ha sido uno de los grandes aprendizajes que me ha servido precisamente para gestionar todas las etapas de sufrimiento, de dolor, de impotencia o de cualquier emoción dura. Em, Estas emociones existen, son parte de nuestro ser como seres humanos. Y su función no es amargarnos la vida, es decir, pasar una vida de sufrimiento. Su función es precisamente ese, avisarnos de que no estamos cuidando de nuestro ser. Cuando yo siento impotencia, cuando yo siento frustración, cuando yo estoy ansiosa, esos son señales de mi cuerpo, de mi ser, diciendo, hey, estás descuidando algo. Hay algo que no está funcionando, hay algo que te está dañando. Entonces, para mí, el gran aprendizaje ha sido detectar, decir, vale, cuando me venga una emoción dura, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está intentando? ¿Qué está hablando? ¿Qué me está contando sobre mí misma y sobre la vida que estoy llevando y sobre cómo lo estoy gestionando? Porque seguramente hay algo que estoy descuidando. Entonces, con el desarrollo personal no es el objetivo eliminar esas emociones, que es como mucha gente lo entiende. Yo es que no quiero volver a sentir miedo, o yo no quiero volver a sentirme triste, o no quiero volver a sentirme con ira. O Es, sales, es imposible, ¿no? Como, pero si eso eres tú como ser humano, es imposible. total, o sales de un seminario de 4 días y dices, ¡buah! Ya Nunca nunca más voy más a voy estar, a sufrir. Claro, nunca claro, más claro. voy a sufrir. Y claro, 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 llega y claro, dices, claro. wow, y quieres meterlo en la alfombra a la Exactamente, primera. taparlo, taparlo. ¿Por qué? Porque es como un fracaso. En ese momento nos estamos entendiendo decir, yo he hecho todo este proceso, cognitivamente lo he entendido, por tanto ya no debería volver a suceder. Como yo he entendido que, por ejemplo, después de ese curso, ¿no? Que todo está súper happy y bien, si vuelvo a caer en la frustración, si vuelvo a caer en una emoción dura, entonces porque yo estoy haciendo algo mal. Y entonces entra un ciclo de frustración y de culpa, de sentir y de tapar. Y entonces nuestra parte egótica, que nunca va a querer reconocer de que hay algo que está mal, porque siempre va a tener la tendencia a mantenerse en su sitio, es lo que tú dices, va a intentar meter lo que sea debajo, ¿no? Decir, uy, esa frustración, escóndela, autoengáñate, pretende que sigue happy, que no pasa nada, ¿no? Y ya está, y sigue viviendo. Entonces, claro, ese es el gran error del desarrollo personal, ¿no? De que la gente cree o su objetivo es ese. Y entonces el objetivo, lo que hay que entender es que el objetivo del desarrollo personal no es eliminar todas esas emociones duras, sino aprender a detectarlas, a comprenderlas, a darte cuenta de qué te están avisando a ti de forma personal, porque cada uno somos diferentes en ese sentido. Y una vez que las has detectado, responsabilizarte de la situación y de ti mismo y darte cuenta de qué tienes que cambiar para que esa emoción vuelva a un estado diferente, a un estado calmado o lo que sea. Entonces no es tanto decir no quiero volver a sentir miedo, sino decir, vale, cuando siento miedo, ¿de qué me está avisando? ¿De qué? Y entonces, ¿cómo puedo gestionarlo? Entonces, la belleza del desarrollo personal es ese, aprender a gestionarnos en el mundo y aprender a funcionar en el mundo tanto cuando lo que nos viene es maravilloso como cuando lo que nos viene es el infierno, porque a veces pasa, en la vida hay situaciones durísimas, hay situaciones súper injustas, hay vivencias que son tremendas y no dependen de nosotros. Muchas veces somos víctimas en ese sentido del propio mundo de la vida, ¿no? Entonces, esa mentalidad que hay ahora como muy super happy, todo positivo, todo chachi, es como, sí, vale, ser positivo y tener la psicología positiva, genial,
Pero si estás funcionando siempre ahí, entonces tú estás negando tus propias emociones, estás tapando todos los avisos de tu ser, lo estás escondiendo y estás viviendo desde lo egótico, aunque sea en el happy happy, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos mecanismos y hacer el proceso inverso, decir, no, al revés, todas estas emociones las voy a integrar, las voy a hacer parte mías, voy a permitírmelas, voy a permitir que haya ira, que haya miedo, que haya lo que tenga que haber, pero responsabilizándome yo de ello. No desde la sensación de vulnerabilidad y víctima, no decir, wow, el mundo me trae esto, no puedo hacer nada, pues solo me queda hundirme, ¿no? Pues no, ahí es donde está el desarrollo personal, ¿no? De decir, no, hay muchísimas cosas que puedes hacer, pero no sabemos buscarlas porque no nos enseñan a ello, no nos enseñan a observar nuestra propia mente, a observar cómo tomamos decisiones en el día a día, no nos enseñan a permitir ciertas emociones socialmente, por ejemplo, con los condicionamientos de género, ¿no? Por ejemplo, la tristeza o la vulnerabilidad está totalmente vetado para los hombres, aunque no a nivel individual, pero sí a nivel social. Y al mismo tiempo, para las mujeres, la ira no se nos permite, ¿no? Es decir, tú explotas y te pones en plan agresivo y eso es como muy mal visto, ¿no? Entonces hay una serie de emociones que además se definen también en el género que están como prohibidas, ¿no? Entonces, para mí es rescatar, permitirnos todas las emociones, pero sin proyectarlo en los demás, que ahí es donde está la responsabilidad. Yo puedo sentir ira, pero mi ira no la puedo proyectar contra ti. No te puedo responsabilizar a ti de mi ira. Que a mí me ha surgido ira a partir de algo que tú has hecho, genial. Tú eres responsable de tus actos, pero mi ira es mía. Y yo elijo qué hago con ella. Lo mismo elijo distanciarme de ti, porque no me va bien relacionarme contigo. Pero eso no significa que tú seas responsable de mi ira. Entonces, para mí esa es la clave, es permitir las emociones en todas sus formas, pero aprendiendo a que cada uno se responsabilice de su parte en ese sentido. Y creo que el desarrollo personal pues, es el camino para encontrar todo eso, ¿no? El desarrollo personal sería algo así como este lugar que transitar para aprender desde la máscara hasta el ser, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y es un camino eterno, porque además después no es que hagas un curso una vez, aprendas una cosa y ya está. Yo siempre lo comparo, ¿no? con un gimnasio. Yo puedo entrenar mi musculatura un mes, pero si dejo de entrenarlo, adiós musculatura, ¿no? Pues es lo mismo. El desarrollo personal para mí al final es un estilo de vida, son unas gafas con las que vas mirando el mundo concreto, ¿no? Y forma ya parte de tu vida siempre, ¿no? Entonces tendremos ciclos, tendremos subidas y bajadas, momentos que estamos más conectadas, momentos menos conectadas, y cuando estamos menos conectadas, nuestro cuerpo nos avisará con sensaciones un poco más desagradables y ahí podemos coger la oportunidad para volver, ¿no? Y entonces estaremos en ciclos eternamente hasta el día que nos vayamos de este mundo, ¿no? No hay un punto de llegada de, ya estoy bien, ya está todo perfecto, ¿no? Es un baile. Qué bueno. ¿Tienes dentro del desarrollo personal, hay algunos otros puntos o cosas que observas o cosas que has vivido que despiertan tu lado crítico o que te gustaría cambiar? Pues, a ver, como modas, en ese sentido, por ejemplo, lo de la psicología positiva, creo que es positiva en su esencia y si se comprende con la profundidad que se tiene, pero como todo, cuando se ha trasladado a una moda y de una forma muy superficial, sin comprender la profundidad que se debe tener, al final, en vez de ser una herramienta de ayuda y de mayor conocimiento y de mayor liberación, se convierte en otra máscara. Entonces, siento que hay muchas personas a día de hoy tapando muchísimas emociones propias, pretendiendo y autoengañándose a sí mismas de que están todo bien, está todo bien, está todo bien, desde esa parte que ha fomentado un poco esa psicología positiva, ¿no? Y al final ha creado un autoengaño. También me pasa con el aquí y el ahora, el estar presente. También ha habido otro boom que, de nuevo, si se entiende la profundidad con la que se intentó transmitir, es brutal, buenísimo y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero cuando veo cómo se ha entendido socialmente en la masa y cómo se suele aplicar en el día a día, de nuevo creo que ha sido tremendamente destructivo, porque mucha gente se está refugiando en el aquí y ahora para básicamente no asumir responsabilidad de nada.
de no asumir responsabilidad de las consecuencias, ¿no? De sus decisiones, de sus acciones. Entonces, el aquí y el ahora es esencial en el sentido de estar presente en cada cosa que estás haciendo, pero no significa tener presente únicamente lo que está sucediendo en el momento. Tienes que tener presente todo tu pasado y todo tu contexto y todo quién eres y tu futuro, tus objetivos, hacia dónde te estás dirigiendo. Entonces, no se puede anular el pasado y el futuro, aunque son conceptos obviamente mentales, por supuesto son conceptos mentales, realmente existir, ¿vale? Sí, solo existe el ahora, pero si no tengo presente ese contexto de las dos partes, simplificamos mucho. Y entonces puede suceder que en este aquí y en este ahora a mí me apetezca quedarme espachurra en el sofá el día entero, porque es lo que me apetece en este aquí y en esta ahora. ¿Qué pasa? Si anulo todo mi resto de contexto, pues seguramente me quede ahí. Pero ¿qué pasa? Tal vez yo tengo un contexto, aparte de eso, de pasado y de futuro. Decir, bueno, en el pasado quizás el hecho de dejar que la pereza me lleve ha hecho que no logre ciertos objetivos. Y en un futuro me gustaría realmente sentir que soy dueña y estoy dirigiendo las cosas y que tengo la motivación cuando deseo tenerla. Entonces, si conecto a esas dos partes mientras estoy perezosa en el sofá, en ese momento puedo decir, hey, vale, sí, aquí ahora estoy perezosa, pero realmente esto no es lo que quiero. Realmente yo no quiero quedarme aquí tumbada. ¿Por qué? Porque sé que las consecuencias que me va a traer estar aquí tumbada en 1 hora, 3 horas, 2 días van a ser negativas. Entonces, esas consecuencias, en vez de potenciarme, me limitan. Entonces, es genial estar en el aquí y ahora, pero hay que tener súper presentes las consecuencias de cada una de las decisiones que tomamos en ese aquí y ahora y cómo nos van a afectar en un futuro. Y si realmente nos estamos cuidando y son alineados a nuestro ser de forma profunda, o si es un aquí y ahora egótico, de me estoy simplemente quedando en el punto donde estoy cómodo, donde todo funciona solo, donde esto soy yo, esto es lo que hay, balones fuera, cero responsabilidad y ala, a vivir, ¿no? Un poco en esa, que para mí es un poco infantil. Un poco infantil en el sentido no negativo, sino precisamente como los niños, lo que hemos dicho, el niño está viviendo en el momento suyo egótico porque es su momento de eso, ¿no? Pero cuando trasladamos eso a la etapa adulta, pues hay una disfuncionalidad al final que normalmente sobre todo va en contra de uno mismo. Qué bueno. Mami, estoy haciendo una entrevista. Vale, mi móvil lo necesito. Un momentín que mi madre Tranqui. necesitaba algo. No lo voy a cortar, va a seguir ahí. Claro que sí. Claro, dentro de tu trabajo como coach, algo por lo que conectamos tú y yo es que tenemos muy en cuenta lo estructural, Sí. todo lo que nos viene de serie, la programación. Entonces, me gustaría saber cómo trabajas el coaching desde esta perspectiva. Pues digamos que es como un baile constante entre lo macro y lo micro, ¿no? Es como, es decir, cuando trabajo con una clienta, trabajo su individualidad, en el sentido de lo más micro, es decir, su ejemplo concreto, pero teniendo presente todo el rato esa parte macro que sé que absolutamente todas las personas tenemos, ¿no? Entonces, es como un baile y un proceso de filtrado, ¿no? De encuentro un comportamiento en el individuo o esa persona lo encuentra en sí mismo. Entonces contrastamos si ese comportamiento es acorde a quien realmente es y a su experiencia propia, es decir, a partir de lo que yo he vivido a través de mi propia experiencia he llegado a esta conclusión, o si es una conclusión aprendida, es decir, a partir de lo que me he empapado durante toda mi vida, realmente está mi conclusión, ¿no? Entonces, básicamente lo que se va haciendo es un trabajo de exploración, encontrar las cosas que no están funcionando en el mundo del cliente y comprobar si esas cosas que no están funcionando son adquiridas desde ese condicionamiento o si son propias, ¿no? Y tanto cuando son de un lado o del otro, hacer procesos de retarlos para terminar encontrando aquel funcionamiento que sí está realmente de acuerdo a la clienta en sí. No sé si se ha entendido. ¿Habláis de cosas como el patriarcado dentro de vuestras sesiones? Sí, a veces sí. Bueno, más que patriarcado, los condicionamientos de género, pero sí, el patriarcado también. A ver,
El patriarcado es el sistema político, social, económico que hemos tenido en los últimos 10.000 años, entonces mucho más antiguo que, dice, bueno, los condicionamientos de la religión, de tal, sí, lo que tú quieras, pero la más antigua es el patriarcado, o sea, esa es la que más nos está definiendo como sociedad y no es intrínseco al ser humano, ¿no? No es que nuestra naturaleza sea esa, no, nuestra naturaleza era otra y hace 10.000 años se cambió por esa, ¿no? Entonces, sí que intento compartir con mis clientas, pues, por ejemplo, toda la historia del patriarcado para que comprendan a qué nos referimos, ¿no? Porque también es una palabra un poco tabú que mucha gente tiene como mucho rechazo, ¿no? Si quieres, A esa palabra. podrías hablar para las personas que nos escuchan, Sí, lo comprendan o quieran saber más sobre esto. ¿Cómo sí, entiendes tú el patriarcado? ¿Cómo lo compartirías ahora? sí, bueno, voy ¿Qué a es? intentar resumir, pero para mí es importante entender lo que el todo, ¿no? De cómo ha venido todo esto. Básicamente, resumiendo mucho, lo voy a intentar. Hace 10.000 años es cuando como seres humanos empezamos a asentarnos, ¿no? Empezamos a manejar la agricultura y la ganadería, eso hace que empezamos a asentarnos y nuestra vida nómada se acaba. Entonces, cuando básicamente el ser humano empieza a explotar recursos para obtener beneficios. Estos recursos empiezan siendo simplemente la ganadería y la agricultura. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese darse cuenta de que hay recursos que se pueden explotar, la mujer, al ser la proveedora de hijos, por decirlo así, ahí encuentran también, empieza a encontrarse un potencial de un recurso que se puede explotar. Es decir, a cuanto más mujeres, más hijos, cuanto más hijos, más manos de obra, más crece tu terreno, más poder tienes y empieza el concepto además de propiedad privada, ¿no? Entonces, en ese concepto de propiedad privada, al asentarnos también viene la concepción de, o esa idea de propiedad privada como la mujer. Es decir, si yo quiero tener hijos para cuidar mis tierras, necesito saber que este hijo es mío. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Tengo que controlar, digamos, la sexualidad de la mujer para tener esa garantía, ¿no? Entonces, es como que de repente el hombre encuentra un recurso en la mujer que puede explotar, tanto sexual como reproductivamente, y en cambio la mujer no encuentra una explotación en el hombre. No hay, puedo explotar a los hombres de esta manera, pero al revés sí sucede, ¿no? Porque es una realidad. Realmente pueden negociar con ellos en otros pueblos, realmente se convierte en un comercio. Entonces ahí es cuando empieza la estructura patriarcal, ahí es cuando realmente empieza a definirse una sociedad donde un género explota al otro género, mientras el otro género no explota al primero. Entonces ahí, ¡pum!, empieza la jerarquía. Entonces básicamente el patriarcado es esa estructura jerárquica en la sociedad donde ya no funcionamos como iguales, independientemente que sea género, raza, me da igual. Empezó con género, pero realmente después se extendió a raza y muchas otras cosas. Entonces, básicamente, el patriarcado es esa visión que ha normalizado un sistema de dominantes y sometidos. Entonces, si yo estoy socialmente en una posición de arriba, significa que me da derecho a utilizarte a ti como recurso o que tú tienes que hacer todo de acuerdo a mi forma, ¿no? Entonces la sociedad empieza a estructurarse, el hombre empieza a ser dueño de la propiedad privada, de la economía, del trabajo, de todas las cosas que dan independencia, lo que hablábamos antes, ¿no? De esa independencia que buscamos en la etapa adulta. Pues ¿qué pasa? Que esa independencia los hombres sí la tuvieron, pero se lo negaron a la mujer en ese sentido, ¿no? Entonces la mujer de repente se convirtió en un ser dependiente del hombre, porque para tener seguridad, para tener protección, para tener alimento, para tener todos esos recursos necesarios, dependía de un hombre. Entonces, de esa forma, al estructurarse la sociedad así, se garantiza ese funcionamiento patriarcal donde el hombre dirige y la mujer se somete, ¿no? Para crear una sociedad funcional. Entonces, esas son las bases y, digamos, a lo largo de todos esos 10.000 años, lo que ha ocurrido es básicamente que hemos repetido este patrón ya a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Entonces, básicamente nos encontramos a día de hoy con una sociedad que realmente premia la dominación y el sometimiento, de alguna forma. Si tú consigues ser más autoritario, si consigues tener más poder, más éxito, más lo que sea, significa que tienes derechos sobre las otras personas, ¿no?
se ve de unos países a otros. Hay países que estamos por encima de otros países, hay razas que están por encima de otros, hay géneros que están por encima de otros. Todo esto es un reflejo del patriarcado, aunque ya no sea solo con el género. Es la misma mentalidad, ¿no? Entonces, básicamente cuando yo hablo de patriarcado me estoy refiriendo a eso, a esa estructura de relaciones donde en vez de ser entre iguales es entre dominante y sometido, donde además el dominante es premiado y el sometido es castigado. Si el sometido no hace las cosas como el dominante desea, es su culpa y se le castiga y se le victimiza y se le pone como todo el foco negativo de la sociedad. Y en cambio, el dominante, por decirlo así, es justificado, es a veces incluso aplaudido, ¿vale? Y entonces ahí entra toda la parte insana. Entonces, para mí, la eliminación del patriarcado significa eliminar las relaciones jerárquicas y volver a las relaciones horizontales en ese sentido, ¿no? Donde yo no necesito pisarte a ti para sentirme poderoso o importante o eso. Y al mismo tiempo que todos los seres tengan su propia autonomía y su propia independencia. Es decir, que nadie sea dependiente de nadie en la etapa adulta para funcionar en la sociedad, ¿no? Ni un país de otro, ¿vale? Que es mucho más amplio que simplemente el género, en ese sentido. ¿Esto lo relacionas con las máscaras? Es como, Sí, claro, claro, todo está claro, conectado. Todo está son conectado. 10.000 años de máscara. Sí, 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 sí. De remáscara y de represión y de, bueno, de al final de funcionamientos totalmente disfuncionales, si lo observamos a día de hoy, ¿no? Y sigue siendo súper disfuncional la sociedad que tenemos a día de hoy, ¿no? Solo hay que ver el cambio climático, el tema, yo creo que es cómo esta jerarquía se pone Mm, el ser humano está por encima de su entorno. por Lo ejemplo, exactamente. exploto, no me da igual el qué, exploto todo lo que haya que explotar y totalmente disfuncional, ¿no? Quemas Totalmente. tu propia casa. Exactamente, es lo que estamos haciendo, exactamente tal cual. Entonces, sí, 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 está totalmente conectado con las máscaras, por supuesto. Me interesa desmigar esto un poquito más. ¿De qué Ujú. forma lo conectarías? Vale, yo lo conectaría principalmente a observar, por ejemplo, si estamos ahora enfocados en el tema de género, por ejemplo, ¿no? O incluso, bueno, podremos ampliarlo, ¿no? Em, Básicamente, nacemos en este mundo, nacemos en esta sociedad que viene de todo este rodaje de estos 10.000 años, ¿no? Entonces, aunque no nos demos cuenta, todo eso está definiendo todas nuestras relaciones y nuestras dinámicas interpersonales desde la infancia. Entonces, ya podemos estar normalizando la jerarquía desde muy, muy, muy chiquitito y la autoridad y la imposición desde muy pequeñitos, ¿no? Padres, por ejemplo, personas que hayan tenido unos padres muy autoritarios, pues ya lo han normalizado desde pequeño. Es decir, si yo levanto más la voz, si soy más fuerte, si soy más lo que sea, tú tienes que terminar haciendo lo que yo te diga. Entonces, si el niño se comporta así y yo no quiero que se comporte así, ¡pum!, me pongo autoritario y moldeo a ese ser para que sea como yo quiero que sea. Entonces, en ese momento estamos siendo patriarcales. En ese momento no estamos permitiendo el ser, estamos fomentando las máscaras. ¿Por qué? Porque ese niño va a aprender a someterse y a moldearse a lo que tú quieras para sentirse aceptado, sentirse querido y todo lo que hemos hablado antes. Entonces, eso es un ejemplo que puede ser con el padre, pero puede ser con el profesor, puede ser con la sociedad en general, todo, los anuncios, las películas, todo, o sea, todo el rato estamos recibiendo mensajes de que es normal, de alguna forma, pisotear a otras personas. O Esto, el sea, mundo de la empresa es, es es muy así, claro. Es, claro, claro. Y es una pasada para mí decir hasta qué punto hemos normalizado, aceptado el engaño, la mentira, el abuso, la dominación, o sea, todas esas cosas están a día de hoy, pero tremendo, tremendo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona con la máscara? Pues si yo desde pequeña veo que los adultos mienten entre ellos para conseguir lo que quieren, si se manipulan unos a ellos para conseguir lo que quieren, si se imponen y se ponen agresivos ante otro para conseguir lo que quieren, entonces eso es lo que yo me estoy impalpando. Entonces, ¿qué me queda?
dos máscaras. Me queda la máscara de ser yo también perseguidora, que es como el término que se utiliza en la psicología, ese rol dominante, o el rol de víctima. Es decir, me pongo de sometida porque es donde siento que puedo funcionar, ¿no? Entonces, tanto uno como otro son tremendamente insanos y cada uno son aprendidos inconscientemente queriendo simplemente funcionar en el mundo, tanto uno como el otro. O sea, no es que las personas que tengan ese condicionamiento dominante sean los malos, para nada. Ellos están tan condicionados como la víctima, o sea, no tiene nada que ver con buenos y malos, ni hombres ni mujeres, Este es un tema muy ¿vale? Para interesante. mí es súper importante el feminismo, siento que hay Sí, mucha gente que lo exacto, entiende mal como una exacto. rivalidad entre géneros, ¿no? Como si fuera una lucha de buenos y malos y tú lo has hecho mal y tú lo has hecho bien. No, no se trata de eso, estamos todos tremendamente condicionados. Si yo he aprendido que pegando 4 gritos la otra persona va a comportarse como yo quiero, pues ya está, yo he aprendido eso, lo hago, no me doy cuenta y ya está. ¿Qué pasa? Que eso es una máscara y un condicionamiento totalmente insano para ti mismo y para la otra persona, pero lo normalizas, ¿no? Y eso, como la sociedad entera no para de normalizarlo, pues tú no sientes que tú tengas ningún problema, ni tengas nada que cambiar, ni nada que mejorar, ni nada que hacer. Igual que con lo de víctima. Decía, ay, pues sí, a mí me han enseñado que siendo la pobrecita, no sé qué, no sé cuánto, más o menos las cosas van a funcionar, pues tampoco lo cuestiono, ¿no? Entonces, para mí, creo que es brutal las cientos de miles de condicionamientos que tenemos todos y es responsabilidad de todos observar en qué rol nos hemos condicionado, cuál es nuestro rol predominante, cuáles son nuestras dinámicas predominantes en las relaciones. Si hemos tenido alguna relación un poco difícil o un poco tóxica, un poco difícil de gestionar, ver, ahí es un sitio buenísimo para encontrar condicionamientos y observar cuáles son las nuestras. Y ya está, no culparnos por ellos, ni machacarnos por ellos, ni atacar a nadie por ellos, como tú eres el malo, tú eres un ogro, tú eres un dominante o tú eres... No, sino que cada uno se enfoque en sí mismo, decir, vale, todos estamos condicionados. ¿Yo de qué manera estoy condicionada? Pues yo estoy condicionada aquí, 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 aquí. Voy a trabajarme esto, esto, esto. Y entonces para mí, con todo este tema, es mucho menos decirle a cada uno lo que está haciendo mal o lo que no está haciendo mal y lo que debería hacer, sino que cada uno nos responsabilicemos, aceptemos que todos estemos condicionados, o sea, que no es una cosa de, tú eres más manipulable y se te ha condicionado. No, estamos todos condicionados. De hecho, dicen que un 95% de nuestro funcionamiento es totalmente basado en los condicionamientos y que solo un 5 es nuestro propio, ¿no? Es decir, wow, ahí están los porcentajes. Entonces, negar los condicionamientos, pues es negarte la realidad de tu ser, ¿no? De quién eres a día de hoy. Entonces, pues yo creo que lo interesante es eso, dejar de atacar, de poner malos y buenos, dejar de crear jerarquía, dejar de crear dominados y sometidos, que cada uno se responsabilice de su propio proceso, de observarse a sí mismo, de trabajar sus propios niveles de conciencia y darse cuenta de qué manera todo eso pues, está perjudicando su entorno o se está perjudicando a sí mismo. Y disfrutar, yo al menos vivo muy enfocada en, wow, transitar desde el valle de lágrimas del patriarcado hasta Mm, un, vi- traer más disfrute a la vida cotidiana. claro, Esto, claro, vale, claro. pues para Sí, terminar, sí. Alba, me gustaría pedirte una pregunta que suelo hacer es una recomendación de una película y de un libro. Ok, vale, pues película, así de las más recientes que más impacto han tenido para mí y que creo que es una obra de arte, que pues, se puede ver 1000 veces y sacarle mil enseñanzas, es la película de Joker, la que... Joker. Maravillosa, maravillosa esa película, es una pasada, tremendo, porque es que realmente todo esto que estamos hablando, todo eso está en esa película, todo. O sea, los condicionamientos, cómo la sociedad afecta al individuo, cómo el individuo después tiene impacto en la sociedad, la falta de responsabilidad que hay por parte de la sociedad de responsabilizarse de cómo está ejerciendo esa presión en el individuo y después también no, el funcionamiento de la masa. Es que hace un baile precioso entre darnos cuenta de cómo masa, el efecto que tenemos en un individuo y cómo esa masa tiene efecto en nosotros y cómo todos a veces somos masas y somos individuos al mismo tiempo, ¿no?
Entonces, Qué bueno. creo que invita a, si sabes verlo con profundidad la película, creo que invita a una responsabilidad buenísima de, de tanto como individuo como masa. Que muchas veces como masa somos mucho más irresponsables porque no nos sentimos que somos, como todo es así, pues yo también, ¿no? Entonces, creo que donde más difícil es funcionar, es ir en contra de la masa cuando a veces la masa va en una dirección y creo que ahí tenemos una responsabilidad tremenda y esa película lo plasma de una forma brutal, brutal. Wow. Y libro, es un libro muy cortito, pero es un libro que me encanta, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y me encanta porque, de nuevo, creo que es un libro súper útil para alguien que tal vez no tiene mucho contacto con el desarrollo personal y tal, porque es un libro muy chiquitito, muy ligero, muy sencillo y contado casi como un cuento, casi. Pero que plasma muy bien, por un lado, invita a la conciencia en sí, y por otro lado, el hecho de los acuerdos, es decir, hacer acuerdos con nosotros mismos, ¿no? Es otra cosa que no se enseña, pero al final una de las cosas que mayor autoestima nos da es ser fiel a nuestros acuerdos. Es decir, que también se puede entender como valores, ¿no? Pero es un poco diferente porque el valor en sí es como una visión y el acuerdo es como un compromiso, ¿no? A través de esa visión. Entonces, el libro plantea 4 acuerdos que para mí son esenciales y que todo el mundo puede aplicar. Aunque los ejemplos que utilice no te identifiques con el ejemplo en concreto, lo que es el acuerdo en sí y lo que está enseñando en sí creo que es buenísimo. Y al mismo tiempo también te invita a darte cuenta de qué acuerdos tienes tú hasta ahora y qué acuerdos te gustaría empezar a tener contigo mismo, ¿no? En ese sentido. Y nada, creo que es maravilloso ese libro, muy chiquitito, muy chulo, muy chulo. Así que invito a todo el mundo a leerlo, si le apetece descubrir un poquito estos temas. Genial, Alba, gracias. Después quiero pedirte que nos dejes tu contacto o tus redes Vale, sociales para las personas que quizás quieran trabajar contigo, por quieran supuesto. que les acompañes. Genial. Pues cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo es a través de mi página web, albacoxon.com, igual que mi nombre. Y en esa página web hay un pequeño formulario que simplemente lo tienen que rellenar dando sus datos de contacto y yo me pondré en contacto con la persona al día siguiente. Y ahí es donde podré resolver todas sus dudas, conocer un poco su caso, por qué quiere explorarse, qué desea hacer y si realmente el método de trabajo y el trabajo que yo hago es coherente y realmente puede ser útil para esa persona. Entonces, esa llamada, pues simplemente un poco comprobar su mundo, comprobar que esa persona pueda preguntar un poco todo el método y cómo se va a trabajar. Y si, bueno, si coinciden ambas cosas, pues ya a partir de ahí, pues ya se inician las sesiones. Qué bueno. Dejaré el enlace en la descripción de estos audios. Y Perfecto. por último, voy a pedir que te despidas con unas últimas palabras. Muy bien, pues esto se me da muy mal, las despedidas, nunca sé cómo despedirme. Así que nada, simplemente, bueno, darte a ti las gracias, por supuestísimo, ha sido un placer este ratito que hemos echado, me encanta, como ya te he dicho antes, ¿no? De encontrar personas con las que podemos realmente tener estas conversaciones, ¿no? Y que también haya personas que quieren escuchar este tipo de conversaciones para sí mismas, ¿no? Me parece precioso, maravilloso, es lo que añoraba quizá en esa adolescencia que hablaba antes, no decir, guau, es que falta profundidad, falta autenticidad, falta reflexión, falta autocrítica, falta muchas cosas. ¿Dónde está todo eso? Porque nadie más lo ve, ¿no? Entonces, para mí, contigo, con otras tanta gente, ¿no? Que llevo en estos años de ya dedicándome a eso, cada vez descubro más personas que estamos en esta línea y para mí es pura inspiración. Me encanta, me motiva, me hace creer absolutamente en el ser humano y en nuestra capacidad de cambio, en nuestra capacidad de crecimiento, de madurar como sociedad y como humanidad. Y para mí estos espacios y personas como tú en ese sentido son las que me motivan en el día a día para eso. Así que nada, muchísimas gracias por ese espacio y a animar a todo el mundo a estar cada vez más en contacto con estas cosas, a hacerse sus propias preguntas, a divagar con sus amigos, a divagar con su familia, a poner las cosas sobre la mesa, no dejar que las cosas se queden en suposiciones o en creo que, no, di las cosas, expresa tus emociones. Invito a toda esa parte porque libera un montón.
Qué maravilla, Alba. Justo una pregunta que me he saltado sin darme cuenta, la Sí, acabas dime. de responder ahora mismo. Ah, vale. Es la confianza que tienes en Sí, las personas. absoluta, absoluta, absoluta. Porque lo he visto en mí, lo he visto en muchísimas personas. O sea, la capacidad de cambio que tenemos es brutal, brutal. Y la gente que está funcionando en los automatismos, o que estamos funcionando en ciertos momentos en nuestros automatismos, ya te digo, yo todavía no he conocido a nadie que realmente sea mala, mala en el sentido de malvada, malvada. Es decir, por supuesto que hay perfiles psiquiátricos o tal que pueden tener un impacto muy negativo en la sociedad, pero fuera de esos perfiles, al final lo que veo son eso, son personas condicionadas haciendo las cosas lo mejor que saben y lo mejor que han aprendido, que muchas veces es muy disfuncional y muy dañino para otros seres. Lo puedes ver en miles de ejemplos, ¿no? De maltrato, de cualquier cosa. Pero aún en esos casos, esa persona, es decir, en ese tipo de dinámicas tenemos dos víctimas. Tenemos la víctima del abusador, por decirlo así, y después ambas personas son víctimas también, ¿no? De toda esa sociedad que la ha dirigido hacia ese camino, ¿no? De esa falta de autoconocimiento. Entonces, claro que creo en el ser humano. Para mí es como sé que todo, absolutamente todo el mundo tiene capacidad de transformación y de cambio, si lo desea. Eso sí lo quiero puntualizar, porque para mí muchas veces la frustración está en que queremos cambiar a personas que no quieren cambiar. Ahí no hay nada que hacer. Y si una persona elige mantenerse en los condicionamientos destructivos durante toda su vida, es su elección, ¿no? Y es cosa nuestra apartarnos o no apartarnos de esa persona, pero no cambiarla. Pero cuando la persona, cuando el individuo se enfoca en sí misma y se responsabiliza de sí misma, absolutamente todos tenemos capacidad de transformación, de tomar conciencia, de responsabilizarnos y de crear un día a día pues mucho más sano y ameno y amable y agradable con todas las personas con las que interactuamos, ¿no? Qué O bueno. sea, A esto me refiero con el disfrute. Mucha amabilidad, exactamente, ternura, exactamente. tranquilidad, calma. Sí, 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 tal cual. Pues muchísimas gracias, Alba. Un placer absoluto. Para mí un anhelo de mi adolescencia, coincidimos aquí, era tener estas conversaciones, así que Claro, claro. me encanta, Nunca es tarde, nunca es tarde. ¿no? Qué Muchas bueno. gracias. A ti. Me despido de toda la audiencia. Este ha sido el episodio. ah, He perdido la cuenta, pero Vale. nos vemos en el próximo. Muchas Genial, gracias. genial. Chao.